Josías tenía 8 años cuando Dios lo llamó a ser rey. A pesar de ser un niño, la palabra de Dios dice de él que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Interesante la vida de este hombre. Hizo una reforma porque decidió estar del lado de Dios. En los siguientes minutos, juntos analizaremos aquí en la Escuela Sabática Universitaria las reformas del rey Josías. Quédate con nosotros, no te vayas. Muchas gracias por permanecer con nosotros en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos a punto de iniciar, pero antes quiero presentarle a ustedes las personas que me acompañan aquí en el estudio. A mi derecha. Hola, mi nombre es David Inda, estoy estudiando la licenciatura en Teología, primer año, soy de Baja California, de Mexicali. De mi lado izquierdo. Hola, mi nombre es Alejandra Acevedo, estudio Comunicación y Medios y vengo igual de Mexicali, Baja California. Y un joven más que nos acompaña. Hola, mi nombre es Antonio Herrero Beltrán, estudio la licenciatura de Teología y soy del estado de Morelos, Cuernavaca. Bueno, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias. Les recordamos que usted puede visitar nuestro sitio en internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde usted encontrará diferentes comentarios, artículos y otras herramientas que le pueden ayudar en el repaso, en el estudio de la palabra de Dios, así que visítenos. Bueno, ¿a quién le gustaría orar? Ya estamos a punto de iniciar el repaso. Vamos a orar. Gracias, Alejandra. Eterno Dios que moras en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos has llenado de muchas bendiciones. En este momento te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos acompañe para el estudio de tu palabra. Bendice, Señor, a las personas que nos están viendo y a todas las personas que desean aprender de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, la lección es muy interesante. La lección de esta semana nos habla acerca de reforma. Y el título así lo dice, las reformas de Josías. ¿Quién en este tiempo no quiere reformas? En el ámbito político, en el ámbito social, en el religioso. Muchas veces reforma, el tema de la reforma es parte de nuestra sobremesa en casa. Las reformas de Josías, un rey, el último rey fiel. Un rey fiel, así es. Mucho que podemos hablar. Hace 3 lecciones tocamos un poquito y mencionamos que en 3 lecciones más estaríamos tocando el tema de Josías. ¿Quién fue Josías? Bueno, pues yo me imagino que desde niños nos dicen quién ha sido Josías. ¿A qué edad fue rey? Fue elegido como rey a los 8 años. ¿A qué edad hizo sus grandes movimientos? A los 18 años de su reinado, cuando descubrió los libros de Deuteronomio. A los 12, cuando empezó a hacer cambios dentro de su iglesia. Y dentro de su reino, perdón. Las reformas. ¿Qué reformas? ¿Cuándo descubrió? Recordemos su papá. ¿Qué hizo su papá? Fue un rey muy tremendo. Fue alguien que empezó a meter idolatría al pueblo de Israel. Y la influencia que tuvo él hacia hacer lo malo fue más grande que hacer lo bueno. ¿Qué más podemos decir de Josías? Así brevemente. Sin duda alguna, un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo a seguir. Más que nada que desde la niñez fue un niño fiel, un niño consagrado a Dios. Sin duda alguna, al verlo a él, podemos aprender muchas cosas de cómo educar, cómo actuar ante ciertas situaciones. Alejandra. Pues a mí se me hace muy interesante que a pesar de que todo el pueblo estaba en distintas creencias y alabando a otros dioses, a ídolos, él se mantuvo firme y no tuvo miedo de llamar al pecado por su nombre. Él quiso hacer las reformas, las impuso, a pesar de que él sabía que se iba a, como dicen, a aventar muchos enemigos en contra de él. Bueno, David lo mencionó hace un momento, 8 años tenía cuando fue elegido rey. A los 8 años de ser rey, empezó a buscar a Dios. Y a los 12 años de su reinado, él tomó la decisión de hacer una reforma, cual nunca había pasado antes. Algunos ingredientes de esa reforma. Pues desde el principio me gusta mucho el versículo y hago memoria de
nadie tome en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Yo creo que aquí se aplica perfectamente a lo que Josías hizo. Fue un rey joven, muy, el más joven que ha tenido el pueblo de Israel. Pero ahora uno se aferraba a Dios. Él tenía bien claro lo que él quería hacer. Tenía sus principios bien limpios, nada lo movía. La moralidad que él tenía era parte, era esa remanente que Dios siempre tiene en tiempos difíciles, como en el libro de Jeremías. Y para ser algo tan perfecto que ser el rey, imagínense los planes de Dios que fue. Que él limpiara todo lo que su papá había hecho. Yo me imagino que es tremendo muchas veces que nuestros papás cometan errores y nosotros a veces pensamos que es normal y a veces los hacemos. ¿Por qué? Pues mi papá lo hizo y pues mi papá es mi ejemplo y yo lo voy a hacer. Pero ir contra la corriente, ir contra la educación que te dieron tus papás y tener la Biblia como fundamento. Él pudo haber justificado, ¿no? Sí, porque su papá lo crió. Mi familia lo ha hecho así, Exacto. yo lo tengo que hacer igual, no hay problema. Pero se atrevió A romper el patrón. me imagino, y la Biblia lo dice, bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Al buscar a Dios, me imagino que los pensamientos, las ideas empezaron a llegar a su mente, a darse cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba mal, y hizo cambios. Algunos cambios que podemos mencionar, Antonio. Bueno, pues sin duda alguna, como decía David, bajo la influencia de ese aspecto tan importante que son nuestros padres, él se atrevió a hacer cambios. Por ejemplo, unos cambios que menciona el libro de Crónicas es que comenzó a reinar de una manera tan limpia, comenzó a reinar de una manera tan sincera, tan leal, que sin duda alguna el pueblo se dejó guiar, se impactó tanto en ese joven que se dejaba influenciar bajo esa influencia que él tenía, a pesar de su menor edad, de su poca edad. Así es. Bueno, tú mencionaste lo que aparece en el libro de Crónicas, ¿verdad? El versículo 3, algunas ideas ya se compartieron acerca de la edad, que cuando fue llamado a ser rey, cuando empezó a haber un cambio en su vida, cuando se atrevió a hacer algunas reformas. Bueno, dice el versículo 4, fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, es decir, de los otros dioses, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, hizo una campaña para limpiar de ídolos a la nación entera. Desarraigar de una vez todo lo malo que tenía el pueblo de Israel. Y esas fueron las reformas que él hizo. Él mandó ejércitos a que limpiaran de los Baales, de los ídolos que ellos tenían. ¿Para qué? Para que el pueblo no siguiera fallando. Y fíjate, joven. A los 18, que 12 años de su reinado. Comprometido con Dios. Se da cuenta que hay que hacer cambios. Y sale a hacer la transformación de su nación. Pero no solo eso. Hay otras cosas más que hizo él. Pidió que repararan, que mejoraran la casa de Dios. Y al hacer esa reparación, ¿qué encontraron? Los hallazgos del libro de la ley. Los libros de la ley. Ahí fue cuando ahora él sabía que estaban mal. Él sabía que no estaban bien. Pero al descubrir eso, dice por ahí que la Biblia es como un espejo y te das cuenta de tu realidad. Yo imagino que eso sintió él al descubrir los rollos y los libros de la ley y darse cuenta de la realidad del pueblo. Sí, la palabra de Dios dice en el capítulo 34 que en el versículo 18 el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y leyó Safán en él ante el rey. El versículo 19 dice, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, ¿cómo cuando uno se pone en las manos del Señor empiezan a suceder cosas extraordinarias? Lo primero fue que él quiso buscar a Dios.
y después empiezan el deseo de hacer los ídolos a un lado, de restaurar la casa de Dios. Es un proceso, Antonio. Sí, empieza todo a formarse adecuadamente. Todo empieza a tomar la línea adecuada con la convicción que tenía Josías. Empieza todo a alinearse y empieza todo a tomar solución en el pueblo. La palabra de Dios es activa, no pasiva. Entonces, si nosotros recibimos un mensaje que queremos hacer, vamos a hacer algo porque recibimos el mensaje de Dios. Lo mismo pasa aquí con el rey. Él recibió el mensaje. Él recibió el mensaje en la ley y decidió hacer algo. La palabra de Dios funciona así. Nosotros escuchamos un sermón, nosotros escuchamos un versículo, pero se queda en nuestros corazones y no solamente nos quedamos sentaditos sin hacer nada, sino que también vamos y la ponemos en actividad y ponemos eso en activo y ponemos a hacer las cosas que dice la palabra de Dios, porque una fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Qué más sucedió? Aquí también es un ejemplo de fidelidad a Dios, de querer hacer lo correcto, aunque nuestros padres, aunque algunos líderes, que a veces permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, porque pues él no tuvo el mejor ejemplo de sus padres. Podemos leer en algún capítulo anterior de todas las cosas que permitió el rey Manasés. Permitió que nuevamente los ídolos, aquí dice en el versículo 2, hizo lo malo ante el Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Entonces, él puso un alto y quiso hacer lo bueno ante los ojos de Dios, a pesar del mal ejemplo que él tuvo. Pero lamentablemente el pecado siempre tiene consecuencias. Pero eso no es una excusa para seguir manchándonos, seguir insultando el nombre de Dios por medio de actitudes y acciones que no son buenas. Bueno, lo podemos recapitular de la siguiente manera, ¿no? Josías, muy pequeño, recibe el título de rey, la autoridad. A los 8 años de su reinado busca a Dios. Los 12 empieza la hora de restauración. A los 18 encuentra los rollos. Se encuentra la ley, se da cuenta de la situación en que está la nación y busca restaurar el culto a Dios. No solo eso, ¿verdad? No solo se quedó con quitar los ídolos, quiere restaurar la verdadera adoración a Dios. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en unos minutos, segundos, y estaremos analizando más de la vida del rey Josías. Un gran ejemplo. No te vayas. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Gracias por quedarse con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. La vida de Josías es emocionante, cómo el Señor lo llamó a ser rey de muy corta edad y cómo aún siendo jovencito él decidió andar en los caminos del Señor. Tiempo después empezó una reforma extraordinaria en el pueblo de Dios. Y las cosas que realizó son muy importantes. Se encontró con Dios, inició la reforma, trató de restaurar, dio la orden de restaurar la casa de Dios y descubren la ley, le llevan la ley, reconoce cuál es la situación de ellos, se rasga los vestidos por darse cuenta en cuán pecaminosa era la sociedad de ese tiempo, pide consultar a Dios, ustedes lo han leído. Sí, quiero retomar un poquito más acerca de lo que haber sentido, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar,
18 años y ya siendo rey, y ya incluso dando reformas, moviendo personas, mandando a personas mayores que él. Y me pongo a pensar, yo tengo 19 y en lo personal, a esta edad, no creo que podría hacer eso. O al menos no me harían caso, quizás personas mayores que yo. O no podría hacer todo eso que hizo Josías. Pues, o sea, sí tiene la autoridad de rey, pero, o sea, que un rey de 20, 21, 18, 8 años te mande, tenga la autoridad Pero mira, para decirte. no solo hizo todas las reformas, ¿no? Sino, mira lo que dice el versículo 32 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, dice, e hizo que se comprometieran en ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín y los habitantes de Jerusalén, hicieran conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Así que hizo que los líderes, que la nación entera se comprometiera. ¿Y qué edad tenía? Bueno, dice la palabra de Dios, lo mencionamos hace un momento en el 18 versículo años de 3, su reinado, fíjate, 8. dice, a los 8 años de su reinado, y tenía 8 años cuando fue puesto como rey, 16, y a los 12 años comenzó a limpiar de imágenes, de ídolos, 12 más 8, 20. Imagínese, pastor. Me 20 me años. imagino, ¿no? Que el trono cómo era. Y él se miraba chiquito. Así se miraba. Definitivo. Así como que un poco pequeño. Ahora que mandando, con autoridad para decir, eso es lo que Dios cree. Y yo imagino que no es más que verlo a él, Dios lo usó para llevar el mensaje, para que todos empezaran a cambiar. Y lo usó. Y nosotros muchas veces, porque somos jóvenes, no, es que si voy a tocar puertas y llevar un mensaje, la gente no me va a escuchar. No, es que si voy o hago esta cosa, es que soy muy joven y la gente no me va a creer. Va a decir, ¿que tú qué sabes de la vida? Bueno, e incluso de pronto decir, quiero hacer un proyecto de vida, quiero hacer una asociación civil para apoyar a la gente necesitada, quiero llevar comida a los hospitales, quiero hacer una empresa, y a veces esos sueños llegan desde que tú tienes 12, 13 años. ¿Qué hacer? ¿Nos detenemos o vamos en busca de lo que Dios nos pone en la vida? También muchas veces me imagino a Josías, los prejuicios que ha de haber tenido la gente de él. ¿Qué me van a ir a mandar? Si es un muchacho. Pero leyendo en la Biblia vemos que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira lo que podemos llegar a hacer, las cosas que, influenciados por su Espíritu Santo, podemos llegar a lograr. Entonces, Dios puso especial atención en Josías, que me imagino que él también puso mucho de su parte para dejarse guiar por Dios, a pesar de todo lo que la gente pudo haber pensado de él. Podemos decir que dejarse guiar por Dios desde temprana edad nos prepara, no solo nos prepara, nos pone en posiciones de liderazgo. Y ustedes que son jóvenes, yo me siento joven, ¿verdad? Pero ustedes sí son jóvenes físicamente y en edad, deben de estar dispuestos a actuar creyendo que Dios los está poniendo en la posición en que están. Yo, por ejemplo, Alejandra, sé que tienes una responsabilidad en la cual tú tienes que estar a cargo de ciertos grupos de jóvenes, tú también, y en algún momento me imagino que tú también, Antonio, has estado dirigiendo. ¿Cómo tener liderazgo ante jóvenes y ante adultos? Bueno, en lo personal me tocó ser director de orden y vigilancia de una federación de jóvenes. ¿Yo qué edad tenía? Fue hace un año, tenía... Bueno, Federación de Jóvenes, son los jóvenes de la iglesia. Sí, eso es el grupo de jóvenes de la iglesia. De todo un estado. De todo un estado. Okay. Ahora, imagínense, yo no tenía 8 años, tenía 22. Pero la presión que sentía tener que cuidar a casi 2,000 jóvenes, yo solo, estar moviendo... Con tu equipo, ¿no? Con mi equipo, con mis 10 valientes que nunca se me van a olvidar. Pero sentirte con la capacidad, yo con mis fuerzas puedo, no. La verdad yo siempre, todo lo que hacía se lo dedicaba a Dios. Señor, dame fuerza, Señor, dame paciencia. Tú eras responsable de cuidar que se portaran bien. Que se portaran bien. Que siguieran las reglas, que si les los pasara horarios. algo, ahí responder yo. Que todo tuviera un orden dentro del campamento. De esa masa. Y algunos me imagino que no te obedecían. Pues somos jóvenes. Somos bueno, jóvenes. Pero ahora, llevar liderazgo aún con los adultos. Sí, en verdad admiro la capacidad de Josías, porque es un niño que se dedicó tanto
que sin duda se preparó desde pequeño. Imagino la capacidad que tuvo de prepararse de tal manera de que guiar a los adultos. Imagínese la capacidad, la sabiduría, lo que él podía transmitir, el mensaje que él transmitía mediante sus palabras, mediante sus actos, para que un adulto te pueda obedecer. Es verdad, que él transmitía la seguridad de lo que estaba haciendo. Que los adultos de un joven sintieran la seguridad de poder hacer eso porque sabían que estaba correcto. Exacto. Un joven transmitía la seguridad que les daba la palabra de Dios. Pero ¿qué le daba esa seguridad? ¿Qué hacía que Josías se parara delante de la gente y dijera, lo vamos a hacer de esta manera? Es muy difícil porque cuando uno es líder de un cierto grupo, sea pequeño, sea grande o mediano, está a la vista de todos. Si va caminando, está a la vista de todos. La ropa que trae, sus gestos, todo lo que hace un líder es visto por todos. Entonces, en el momento en que el líder llega a flaquear un poco, llega a debilitarse, está a la vista de todo el mundo. ¿Será que su celo por las cosas de Dios hacían que él tuviera el valor de hablar? Sí. De actuar en el aspecto de que hubiera un reavivamiento, que se quitaran los ídolos, que hubiera un reavivamiento espiritual? Yo siento que él, el conocimiento que tenía acerca de Dios, de Jesucristo, era lo que le hacía asemejarse. Él cada día se ponía en las manos de Dios, su espiritualidad era tan unida que al unirse, al conseguir esa conexión, se encontraba con esa semejanza y actuaba, decía, hablaba lo que Jesús, lo que Entonces, Dios. La comunión con Dios nos ayuda a actuar conforme a la voluntad de Dios. Exacto. Sí, es básico. Tú cuando conoces a alguien, cuando te llevas bien con alguien, se te pegan las virtudes y los defectos. Ahora nosotros sabemos que Dios es perfecto, nosotros sabemos que la figura de Jesucristo es perfecta. Ahora si tenemos esa comunión, no se nos puede pegar algo malo de que no lo tiene. Entonces, imagino que él convivía con Dios, se le entregaba a Dios en la mañana y de ahí emanaba esa fuerza y esa autoridad que él tenía. Entonces es como yo, cristiano, creyente de la palabra de Dios, tengo una posición de liderazgo y de pronto veo que el asunto es muy difícil y digo, bueno, es que si yo digo esto, a lo mejor la gente se va a molestar. O si digo esto que no es muy popular, la gente a lo mejor se va a sentir incómoda. Pero si digo, si la palabra de Dios me dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y los demás textos innumerables que encontramos en la Sagrada Escritura que me motivan a actuar de la manera como el Señor pide, eso me va a ayudar a hacer un lado de pronto el temor que a veces da de cuando uno sabe que debe decir la verdad, ¿no? Entonces el buscar a Dios, estar conectado con Él, el celo, exacto, me ayuda a mí a poder ser un líder conforme a la voluntad de Dios. Exacto. Bueno, viene la reforma, pero las acciones las acciones de una relación con Dios, pero exacto. ¿Por qué no una reforma personal primero? Yo pienso que primero empezó con eso. ¿Sí? No puedes repartir algo que no tienes si no puedes hacer que las personas hagan lo mismo que tú no haces. Eso es hipocresía. Yo pienso que de él desde niño tuvo tan guardados los preceptos de Dios en su corazón que los fue practicando y ahí que vio necesario ir e irrumpir con los templos de todo eso, porque él sabía que no era correcto y lo tenía bien presente en su corazón. Pero, ¿tienes tú poquito más de 20, tú cerca de los 20, 19 años? ¿Qué le pueden decir ustedes a los jóvenes? Ustedes son de carne y hueso, tienen tentaciones, tienen desafíos, exacto, como toda persona. ¿Cómo puede haber una reforma espiritual personal en este tiempo, pleno siglo XXI? Depender de Dios principalmente, pero nosotros pensamos muchas veces que el Dios de nosotros es nuestro abuelo, más que nuestro Dios, más que nuestro Padre, pensamos que es el Dios de nuestros padres, y pensamos, no, pues es un Dios lejano, no, pues Dios hasta a veces es aburrido, no, yo creo que Dios a veces no me entiende, y realmente no, Dios es un Dios tan personal, tan cercano,
que si nos pasó que se nos rompió una uña, en el caso de las mujeres, no es por hacer menos a las mujeres, sino por entrar en detalles, o si somos hombres, un partido de fútbol me fue mal. Todo eso Dios lo quiere saber. Todas esas cositas que nosotros pensamos que mucha gente no me quieren escuchar. Dios lo quiere hacer. Dios no es nuestro abuelo. Hay que tener bien en cuenta eso. Dios no es nuestro abuelo. Dios O sea, es nuestro la Padre. reforma puede partir de una comunión abierta, decirle a Dios cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, qué te preocupa, qué te da tranquilidad. ¿Qué más podríamos decir de una reforma yo personal? opino que deberíamos de mantenernos firmes aunque el mundo se decaiga, aunque el mundo se desplome. Estamos rodeados de tanta influencia del pecado que nosotros deberíamos mantenernos firmes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aferrándonos a lo invisible. Como dice en Hebreos 11, convertirnos en hombres de los cuales el mundo no es digno. Que no tengamos miedo de llamar a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. En otras palabras, uno debe de marcar la diferencia. Sí. Exacto. Cuando tú mencionaste que debemos de mantenernos del lado de Dios, ser fiel a Él, tiene que ver con principios y valores que surgen de la palabra de Dios o que vienen de la palabra de Dios. Es decir, yo no voy a ir a pelear allá afuera y decirle al mundo, ustedes son diferentes, con mis ideas. Exacto. Es decir, con lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos añadir, Antonio? Yo siento que En 15 segundos cada uno, vamos a concluir. Ok, yo siento que la reforma más básica y elemental que debemos de tener en nuestra vida, sabemos que somos jóvenes y pasamos por muchas pruebas, tenemos muchas tentaciones, somos muy fáciles de influenciar por otras personas. Sin duda alguna, la comunión que tengamos con nuestro Dios va a depender de esas convicciones que nosotros tenemos, va a depender de esa reforma. Comunión con Dios. ¿Qué más podemos añadir? Yo quiero leer rápidamente un escrito de la autora Elena G. de White que me gusta mucho, que dice: la mayor necesidad del mundo es de la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Sinceros y honrados, del lado de Dios. Alejandra. Pues sí, nos quedamos con eso, que nos mantengamos firmes a pesar de los ataques del enemigo, que no tengamos miedo de seguir adelante y Dios es el que va a estar con nosotros fiel, así como lo estuvo con Josías y los demás escritores de la Biblia, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Del lado de Dios. Así que, queridos amigos que nos ven por televisión y por la internet, debemos de estar del lado de Dios, en una comunión plena con Él y estar dispuestos a mantenerse del lado del Señor, aunque se desplomen los cielos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.